Don José Manuel Contreras, queridísimo Chema, ¿qué tal está usted? Muy buenas tardes. Muy buenas, pues un jueves fantástico primaveral, no me diga que no, y eso que decían Pues que iba a estar sí, nublado, que iba a estar... nada. Y además mágico, lo siento, es mágico, porque fíjese, la magia que tiene, Sí. aparte de la literatura que traemos hoy, Sí. es que mañana no hay colegio en muchos sitios. Y Pues será entonces mágico es para los niños. mágico Porque para los padres, que nos Sí, tenemos sí. que organizar, lo mismo Sí. no es tan mágico. No, sigue siendo mágico, Sí, sí. y ustedes tendrán que Magia hacer uso negra. de su magia Ya. para ver cómo solucionan ese, porque le voy a dar más alegrías. Este viernes no hay cole, Sí. los 3 días siguientes no hay cole, y el lunes siguiente tampoco hay cole. Ah, mira qué bien, pues oye, maravilloso. Fíjese qué Qué bien, magia qué para los magia. que se pueden dedicar a la Maravilloso lectura. todo. Bueno, ¿desde qué edad, desde qué edad escolar recomendaríamos el libro que hoy vamos a recomendar para jóvenes? Pues mira, yo diría que si les gusta leer, porque volvemos a lo de siempre, si les gusta leer, son aficionados a la lectura, y nuestra invitada podrá corregirme, yo diría que 10-11 años, si les gusta leer. Bueno, Si les gusta vamos leer. a preguntar a nuestra invitada de hoy, que es Nadia Cete. Hola Nadia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días, Gracias David. por acompañarnos. Desde 10 añitos ya Silencio Escarlata, ¿no es un poco temprano esas cosas que tú nos cuentas? Parece un poco temprano, pero si te soy sincera, a lo mejor te asustas un poco si te digo que incluso lo están leyendo de menos. De menos de 10 años. ¡Ostras! Sí. Porque si les gusta leer, sí. Porque, mira, cuando se habla de novelas de misterio, de género negro, de fantasmas y demás, hay muchas series y hay mucha literatura de mayores, pero que encanta a los jóvenes. Sí. Tú tienes muchas películas de Disney, tienes muchas películas de otras, yo qué sé, de plataformas y demás, donde los chavales y las chavalas están encantados de que le hablen de misterio, de que le hablen de intrigas, de que le hablen de fantasmas. Claro. O sea, eso es maravilloso. Entonces aquí tienen una novela fantástica, sin hacer mucho spoiler, de Silencio Escarlata, donde van a disfrutar con la lectura, ¿no? ¿Qué nos cuenta en Silencio ¿De qué va Escarlata? Silencio Escarlata? Pues, a ver, sin meter tanto spoiler, que no Sí. vamos a intentar. Digamos que tiene un toque de misterio juvenil, ¿vale? Es pues una escritora, ¿vale? Que llega en busca de inspiración para escribir y acaba pues en una mansión donde, bueno, pues van pasando un pequeño suceso junto a sus personajes un tanto peculiares Vale. y, bueno, pues que rodean a la pobre escritora ahí en un marrón un poquillo. Claro, ella va ahí, me voy a retirar, porque yo creo que el sueño de mucho escritor y mucha escritora es tener tiempo para retirarme, me voy a retirar a un sitio a escribir con mis personajes. Eso, pues entonces tú imagínate una casa y de repente, como dice, empieza a suceder cosas. Es su imaginación de escritora, es que en realidad está sucediendo, en esa mansión ha sucedido alguna cosa, porque bueno, pues todo eso se mezcla con esa escritura que ella quiere de contar la historia y empiezan a surgir ahí personajes, ¿no? ¿A qué nos puede recordar esta novela? Pues cuando decidí crear esta novela, yo de repente me vino pequeños recuerdos de cuando era mi infancia, de ver mi primera peli de terror infantil, ¿Qué fue? La mansión encantada de Disney, la versión del 2003 que protagonizó Eddie Murphy. Ujú. Esta fue mi primera peli de Lo terror. cual quiere decir, entre otras cosas, que es muy joven, pero no vamos a entrar Sí, en sí, esas sí, cosas, sí, porque sí, esa peli sí, la sí. recuerdo yo de verla de mayo, pero bueno, dejémoslo ahí. Sí, Claro, claro. Continúa, por favor. Y esa fue la que a mí me inspiró, porque dije, uy, ahora que me doy cuenta, como escritora, no he visto ningún género, digamos, misterio, terror, que fuera un poco preadolescente en libros. Sí. Y me dije, bueno, pues a lo mejor esto me inspira, entonces la volví a ver y demás, Sí. y de ahí salió Silencio Escarlata. Es que tú fíjate que ese público al que se dirige Nadia, ¿no? Los preadolescentes, Sí. es que ese sí que es complicadísimo. Sí, Porque sí. es que, con todos mis respetos, no saben para quién vendimian estos niños. Los preadolescentes. No saben si son adolescentes, son niños, Sí. se sienten adolescentes por la mañana y niños por la tarde, Sí. por la noche son otro poco adolescentes, ya por la Claro. mañana vuelven a ser niños. No saben dónde están. Claro. Y a los padres eso nos descaloca un poco. Entonces, me parece complicadísimo escribir Sí. para preadolescentes. Claro, es que es difícil porque ni ellos mismos se entienden y ni ellos mismos se dan cuenta de absolutamente nada. Como tú bien dices, hoy me gusta este libro y a la media hora ya me he cansado de este libro porque ahora se me ha cruzado cualquier cosa en la cabeza, ¿no? Pero sí muchas veces, por eso digo que depende de si les gusta leer, cuando tú te metes en una historia
donde te habla de misterio, donde te habla de fantasmas, donde te habla de lo que puede o no puede ser, donde tú no sabes si lo que te está contando la autora en un momento determinado es que lo escribe así o es que la protagonista de la historia se lo está inventando o lo está soñando o se lo está creyendo, ¿no? Entonces se genera esa confusión que a los peques les anima, ¿no? A meterse ahí en esa historia. ¿Qué estás recibiendo de la gente que lo ha leído, ¿no? Pues sobre todo lo están leyendo muchos jóvenes, entonces bueno, que haya adultos que lo leéis cuando queréis Sí. como desconectar un poco la rutina. Claro, claro. Yo como adulto también desconecto la rutina, Sí. también leyendo cosas cortitas. Y bueno, pues el feedback que está dando la verdad que es bastante bueno y es bonito porque sobre todo hay muchos adultos que cuando lo leen les recuerdan a esa peli, entonces es como que vuelven a ese niño interior que tienen. Sí. Y es lo que a mí me impresiona y me gusta, Claro. sobre todo en los adultos. Y en los jóvenes, sobre todo muchos de ellos, a lo mejor no están tan habituados a leer, o algunos sí, y bueno, los que no están habituados a leer, pues acaban enganchándose a los libros, y justo mi motivo, mi objetivo a la hora de crear los libros es ese. Y es que intenten gustarle leer. Sé que es una franja un poco complicada, ¿vale? No, a los niños no les suele gustar leer, o les obligan a leer cosas y acaban pues aburriéndose. Y mi idea era justo crear libros que les enganchara la lectura y que cuando, pues lo típico, colegio, instituto, Sí. te mandaron un libro y no te aburrieras tanto. Así que en eso estamos. Luego, según estabais contando un poco el argumento, a mí hay algo que me parece también muy interesante del planteamiento que haces tú en el libro, y es eso que yo a Chema, que es escritor, le he escuchado muchas veces decir, ¿no? Como que a veces los personajes van por libre, o sea, el autor tiene una planificación y de repente estás escribiendo y el personaje quiere hacer otras cosas y me parece un poco también, no sé, lo encuentro ahí Sí, como ingrediente. exactamente, sí. O sea, nosotros podemos tener un poco la idea de lo que queremos, pero si es verdad, a mí me pasa mucho, es que a lo mejor estás escribiendo y luego el personaje dice, no, venga, me voy por este lado, y tú, no era lo que yo quería que hicieras, pero vale. Entonces a lo mejor vuelves a cambiar otra vez la historia por completo, porque ese personaje iba a hacer su vida propia, Sí. y entonces ahí la historia pues tiene otro toque luego. Sí, cuando tú luego le dejas a los personajes libres, porque aquí yo he pensado, he creído que los personajes han ido muy a su aire. O sea, sí es cierto que tú has ido controlando la historia para que no se fuera la historia, pero sí se ve a los personajes como moviéndose muy libres, ¿no? Y entonces eso es interesante porque hay veces que tú puedes pensar, ¿pero es ficción? O a lo mejor puede ser realidad, porque hay veces que pensamos, oye, se ha escuchado un ruido y resulta que yo estoy solo en la casa, pero es que yo me levanto y están las puertas cerradas, están las ventanas cerradas, está todo, no puede haber una corriente de aire, es decir, ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Ha habido algún golpe? ¿Ha habido alguna cosa? Y luego, sobre todo, el misterio en el lector o la lectora que dice, pero mira, han descubierto tal cosa o se ha visto tal situación, y entonces cómo pueden ellos ir poco a poco enlazando eso de que hay algunas vas dejando veces, miguitas de pan, pistas Sí, para que somos como claro. Hansel y Gretel. como diciendo, pero vamos a ver, ¿esta gente está viva o no está viva? ¿Sabes? Porque sin hacer, ya digo, spoiler y demás, ¿no? La película aquella del sexto sentido, ¿no? Diciendo, concho, al final entiendo todo porque la situación es esta, de estos personajes. Pues aquí sucede un poco igual. ¿Están vivos, no están vivos los personajes? ¿Aparecen, no aparecen? ¿Nos juntamos a comer, a cenar? ¿Sabes? Entonces, Bueno, presenta esa situación. Ahora le vamos a preguntar a Nadia qué está escribiendo ahora, pero vamos con más recomendaciones, si te parece, Chema. La de adultos nos... Sí. Mira, la de adultos, la Kelly que leía a los clásicos. Fíjate qué título. La portada te recuerda un poco así, a lo mejor, a dibujos, Sí, por ejemplo, de Mingote. te voy a decir Mingote, recuerdas? justo, sí. Sí, bueno, pues luego lo pueden ver en la foto de Ser Madrid Sur y demás, pues es la portada. Y tú fíjate, nos hace el autor, que es Enrique Argente Vidal, está editado por Azur, nos lleva al principio de la pandemia, pero no para situarnos en la pandemia como tal, sino cuando sucede el Brexit en Gran Bretaña, que fue en 2020, en enero. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Él es un policía de la Europol. Es policía nacional, pero está en la Europol. Y ya el autor escribió unos libros previos en todo ese entorno, digamos, de la policía, del Europol. Es el inspector de policía, Paco Puig, que bueno, tiene 3 historias previas
y esta es la última que se cierra con la Kelly que leía los clásicos, y entonces él se ve poco menos, entre comillas, como en el paro, porque hay un grupo de gente de la Europol que ya, al no estar Gran Bretaña en el espacio Schengen, pues entonces ya no tiene trabajo ahí, y vuelve aquí como policía nacional, y está como inspector en una comisaría, y a partir de ahí, que parece ser que es una comisaría que pues tranquila, que no va a tener mucha movida, claro, y tal y que eso cual, siempre pasa, pues escúchame, sí. Efectivamente, pues no es así, porque surgen una serie de acontecimientos que bueno, pues que son inesperados desde luego, y está ahí. La verdad es que es una novela fantástica, y sucede en un sitio, en Castelmar, un pueblo de la costa mediterránea, donde, digamos, bueno, pues tienen acontecimiento toda esta serie de hechos. Como digo, la Kelly que leía los clásicos, fantástica la Kelly novela. Como la limpiadora. Exacto, la Kelly, las Kellys, que se llamaban, o se les llama, esas son esas limpiadoras, y que leía los clásicos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay mucho misterio, y bueno, mucho por descubrir, ¿no? Para los peques y los jóvenes tenemos ese misterio, y en este tenemos ese misterio, como digo, de Enrique Argente Vidal. Páginas web. Y ya está. En páginas web vamos a buscar a nuestra invitada en Instagram, y en otras redes, pero para saber un poco las ferias, dónde va a estar su encuentro, sobre su material y demás. Y luego una página para todos aquellos que estén escribiendo, que les guste escribir o que quieran saber más sobre el castellano, lamuletadelescritor.com, fantástica, es una página maravillosa, está creada y administrada por Ana García Cruz, y la verdad es que yo he dado una vuelta por ahí y la recomiendo a todo aquel que quiera saber más sobre el castellano, y desde luego que esté escribiendo o que quiera pensar en escribir, como digo, lamuletadelescritor.com. Muy bien. ¿Qué está escribiendo, Nadia? Bueno, pues a ver, escribiendo. Tengo... es que cuando decimos escribiendo, se puede decir que tenéis un montón de ideas en la cabeza, ¿vale? Sí. Ahora que surjan, pues bueno, pues va poquillo a poco. Sí. Pero escribiendo tenemos una novela de aventuras infanto-juvenil, por decirlo así, a partir de 7-8 años es la idea. Vale. Y es un poquito de... Bueno, también tiene ese misterio, pero es de aventuras. Mezclemos un poco Indiana Jones con unos jóvenes preadolescentes en busca de un robo, pues nada, algo así. Fantástico, fantástico. Los Goonies y demás familia, me encanta. Sí, un poquillo de inspiración, un poquito de eso. De ahí, de esa línea, ¿no? Porque sí es cierto que para mí falta literatura juvenil, vamos a decir, escrita aquí. O sea, hay mucha traducida, que está muy bien, también hay mucha aquí, pero yo creo que se necesita algo más, porque no son los lectores del futuro, son los lectores del presente, esos jóvenes 7, 8, 9 años. ¿Y cuál es la clave para que en esas edades tan difíciles, porque como tú decías, hay muchos que no quieren leer, muchos chavales que no quieren leer, chavales y chavalas, es difícil engancharles? ¿Cuál es la clave para que un libro les guste? ¿Tú dónde incides, Nadia? Pues, a ver, yo te diría... Intento remontarme cuando escribo un poquillo más justo a esas edades mías. Bueno, yo a esas edades, digamos que yo con 9 años yo ya leía Julio Verne, entonces para mí leer ya era bastante normal. Sí. Y yo sé que hay niños que, bueno, pues yo vivía que mis compañeros no leían o les costaba mucho leer. Y entonces lo que hago es intentar buscarme esas historias que a mí me atraparon e intentar crear unas nuevas, tal y como está ahora mismo la edad moderna, por decirlo así, pero enfocando, digamos, a esos jóvenes. Lo que yo hago es coger géneros de adultos que sabemos que enganchan suficiente, pero meterlo en la edad de la preadolescencia. De esa forma los vas a enganchar, porque a la hora de contar una historia, digamos, se está contando casi como una peli o una serie, entonces para ellos es más fácil imaginarlo. Sí. Entonces ahí yo creo que está un poquillo el enganche para ellos. Sí, se ve en esta novela pues la sencillez de la forma de escribir y de narrar para enganchar a los chavales. Bueno, pues Nadia, que nos ha encantado tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Ay, muchísimas gracias, David, a vosotros por todo. Gracias. Chema, nos vemos... ¡Ay, no! La semana que viene no hay programa. Siguiente. La siguiente, Con el alma de ida y vuelta. Raquel López, poesía. Está editado por Duri y nos visitará aquí en Rincón Literario, pero dentro de 15 días. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Gracias. Gracias. Llegamos así a las 2 de la tarde, tiempo para información y para la actualidad. Hora 14 en esta mañana con 20 grados ahora mismo en los termómetros. Hay algunas nubes ya en los cielos del sur de Madrid. Es tiempo de información y de noticias aquí en la SER.